Son números 14 y el título de este capítulo es El pueblo rechazó Canaán. La primera parte del 1 al 10 es la rebelión de Israel en Cades Barnea. Ese es el lugar donde estaban antes de llegar a Canaán. Ahora, algo interesante, y creo que para que nosotros podamos entender lo que estaba pasando en este capítulo, ¿se acuerdan que en el estudio anterior vimos que mandaron a 2 espías? Y de esos 2 espías trajeron 2 reportes. 2 de los espías, que era Caleb y Josué, trajeron buenas noticias, ¿verdad? Trajeron no solamente eso, pero también evidencia de cómo Dios les había dicho que en ese lugar iba a ser un lugar donde fluía leche y miel. Pero también el resto del grupo de los 12, que eran 10, creo que era la mayoría, ¿no? Trajeron malas noticias, sí se dieron cuenta que habían buenas cosas, pero creo que llegaron atemorizados, espantados y llenos de incredulidad, en el aspecto que decían que habían gigantes en ese lugar, ¿se acuerdan? Y no solamente eso, pero ya no había lugar. Ellos pensaban eso. Ya no hay lugar para nosotros. Y creo que esos 2 reportes estaban a los oídos de los líderes y ahora también al pueblo. Y fíjense lo que pasa ahora en el versículo 1. Israel se revela por el duelo en su dilema entre la fe, que es en cuanto a Caleb y Josué, y también la incredulidad de los 10, ¿no? Diciendo, no se va a poder. Y fíjense, vamos a comenzar en versículo 1 del capítulo 14 y dice así: Entonces toda la congregación que gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. 3 acciones este pueblo hicieron. La congregación dice que gritó y luego también dice que dio voces. Y cuando nosotros observamos estas palabras, creo que son reacciones que nosotros comúnmente tomamos cuando recibimos este tipo de reportes en nuestras vidas. Ahora, antes de comenzar también, me gustaría que comenzáramos a adentrarnos a qué es lo que nosotros vamos a aprender como cristianos. Y esto es en cuanto a nosotros como cristianos, estar en la carne o estar en el espíritu. Y Dios quiere que estemos en el espíritu, pero también la carne a veces en nuestras vidas como cristiano se opone para estar en las cosas de Dios. Y aquí nota que la congregación gritó, dio voces, y no solamente eso, pero dice que el pueblo lloró aquella noche. Y era quizás algo devastador, ¿no? Estaban espantados. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Ahora fíjate lo que dice en el versículo más adelante 2 y 3. Vemos que Israel se revela por murmullos. Y dice, y se quejaron contra Moisés. Y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Nota esto. Y creo que esa es parte de la rebeldía, ¿no? Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y a veces pasa también con nosotros. Cuando nosotros estamos ya en el ambiente cristiano, cuando ya estamos en Dios y cuando pasan estas cosas, estos reportes, estas situaciones en nuestras vidas, ¿sabes lo que pasa? Comienzas a murmurar y dices, pues pienso que estas cosas de Dios como que no son para mí, ¿verdad? No sé si has escuchado que algunas personas dicen, no, pues es que las cosas de Dios no son para mí. Aún así también, como aquí dice, hubiéramos muerto en Egipto. Y en otras palabras, para nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues mejor hubiera no conocido a Dios y estar en las cosas del mundo, ¿verdad? Y fíjate, no solamente eso, pero también, o en este desierto, ojalá muriéramos. Nota esto. Hasta dónde llegó su preocupación acerca de la situación. Ahora fíjate el versículo 3 y luego dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
aquí estamos viendo que la congregación, el pueblo de Israel, está preguntándose, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios nos sacó de Egipto y ahora nos quiere dejar morir en este lugar, en la batalla? Date cuenta que ellos están viendo como perdedores por la falta de incredulidad. Y también dice, y acerca de nuestras mujeres y de nuestros hijos, cómo van a ser presa de todo lo que viene, ¿no? En la pelea, en la batalla. Ahora, es importante entender lo que están hablando aquí. Ahora, fíjate el versículo 3 en adelante, el 4. Se revelan por la nostalgia del recuerdo de Egipto. Ahora están en un estado de nostalgia. Y fíjate lo que dice el versículo 3 en la segunda parte. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Verdad? Y cuando comienza también nuestra vida cristiana, a veces pensamos, híjole, pues en el mundo estaba mejor, ¿verdad? Tenía mejores cosas o hacía mejores cosas. Y ellos estaban nostálgicos aquí. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Nota esto. ¿Quién era líder aquí? Moisés, ¿verdad? Y Aarón. Ahora están descartándolos a ellos y están diciendo, mejor vamos a designar a un capitán y vamos a regresar a Egipto. Creo que es una mala decisión, pero bueno, vamos a ver cómo se desata ahora esta historia. Versículos 5 y 9 vemos ahora la reacción del piadoso contra la rebelión del pueblo. Versículo 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y claro, son los líderes, ¿verdad? Tenían que postrarse. Y fíjate, dice el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, eran los chicos buenos, ¿verdad? Dice que rompieron sus vestidos. Ahora, el hecho de que ellos hicieron eso era una actitud, ellos demostraban una tristeza en ellos. Cuando ellos se rasgaban sus vestidos, estaban actuando como si alguien hubiera muerto, estuviera a punto de morir también. Era una tristeza absoluta y lamentación. Es por eso que ellos estaban así. Y también dice versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Una vez más dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, fíjate lo que decían, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, les está diciendo, si ustedes regresan a Egipto, se están perdiendo lo bueno, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, fíjate, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ahora, Jehová ya había prometido esta tierra, ¿verdad? Él ya había compartido no solamente a Moisés, que les iba a dar esta tierra, y ellos no creen. Si ellos hubieran creído en Dios, ellos estuvieran contentos, no importando las situaciones que estaban pasando. No importando quién estaba en esa tierra, Dios lo iba a hacer. Fíjate, dice, tierra que fluye leche y miel. Una vez más lo están describiendo. Versículo 9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. En otras palabras dice, no se rebelen. Sigan adelante, los están animando. Dice, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como ¿qué? Como pan. ¿Cómo comemos un pan? Bien fácil, ¿no? Vemos a Josué y Caleb están animando al pueblo y le dicen, no se vayan, no hagan eso. Sino que Dios lo va a entregar y es como si fuera, ahora sí que en pocas palabras sería pan comido, ¿no? Es la frase que está aquí. Va a ser pan comido. Y luego dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Nota esto, subraya esa palabra. Con nosotros está Jehová. Y luego dice, no los temáis. Esa es la clave de la historia. Con nosotros está Jehová. Y si Dios promete, les voy a decir algo, Dios cumple. Así es que si realmente nosotros tememos a alguien en una situación como cristianos, porque vienen esas cosas, cuando estás en
en tu situación difícil, tú ves como esos gigantes, dices, no, va a ser imposible. No puedo sitiar ese lugar. Pero nota esto, lo que dice Josué y Caleb. No teman, Dios ya prometió y lo va a dar. Y esto va a ser pan comido, ¿verdad? Y dice, Dios está con nosotros. Y es algo que es muy importante. Ahora, nota el versículo 10. Vamos a ver dos respuestas a la apelación de Josué y Caleb. Y dice, entonces toda la multitud habló de que apedrearlos. Nota eso, hasta dónde llegó. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Fíjense hasta dónde puede llegar una multitud, una congregación que se hace rebelde. Yo sé que tú has visto cuando se hacen manifestaciones, ¿verdad? Comienzan primero a murmurar y después en contra de los líderes y después comienzan que las peleas, ¿no? Tantas cosas, atrocidades que la gente hace en una manifestación. Bueno, podemos nosotros ver aquí también que llegaron al punto de pensar en apedrearlos a ellos. Pero fíjate, dice, pero la gloria de Jehová, ahí está. Viene la protección de Dios, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y vemos cómo Dios comienza a arreglar este asunto. Ahora en la parte número 2 vamos a ver del 11 al 19 la intercesión de Moisés por los hijos de Israel. Ahora, son malas noticias también para Moisés y Aarón, ¿verdad? Que ya están perdiendo su liderazgo. Pero fíjatelo cómo Moisés actúa. Y comenzando del 11 al 12, fíjate lo que dice, el cargo de Dios contra Israel y ofrenda a Moisés. Y fíjate lo que dice Dios aquí. Y Jehová dijo a Moisés, nota esto, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Nota que le está diciendo Jehová a Moisés. Este pueblo dice, ya me está irritando, ya me está cansando, ¿no? Ahora fíjate que dice que con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ellos aún así siguen siendo incrédulos. Y esto me hace pensar, fíjense cuántos milagros el pueblo pasó ya. El Mar Rojo ya lo cruzaron. ¿Cómo es que Dios trajo esas plagas para que salieran de Egipto? Y tantas cosas, tantos milagros que ellos pudieron ver y ahora todavía aún son incrédulos. ¿Y saben qué? Esto me hace ver que los milagros no producen fe. Y a veces quizás pensamos de esa manera que el hecho de que Dios haga un milagro, entonces voy a creer, ¿verdad? Pero sabes que no lo es así. Vamos a seguir igual como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el milagro no produce la fe. La palabra de Dios es la que produce la fe en nosotros. ¿Y sabes lo que el milagro es? Cuando tú tienes fe en lo que Dios va a hacer, el milagro va contigo, va a la par contigo y va sucediendo en el momento que tú estás en Dios y cuando tú crees. Y eso es lo hermoso de ello. Sin embargo, te das cuenta aquí que la congregación, en la multitud del pueblo de Israel, no tiene fe, es incrédulo. Y es por eso que ellos están actuando de esta manera. Y aquí Dios dice, ¿hasta cuándo va a hacer? Y a pesar de las señales, todavía están en las mismas. Y luego dice, yo los heriré de mortandad. Fíjate lo que Dios dice, los voy a ¿qué? Destruir. Ahora, nota esto, le dice a Moisés, ¿y sabes qué, Moisés? Yo te voy a poner a ti más grande y más fuerte que ellos. Ahora, si dice que iban a destruir a esa multitud, pues creo que entonces iban a hacer una nueva descendencia en Moisés, ¿verdad? Ahora, para Moisés, pues digo, pues suena bien, ¿no? Ya me imagino a Moisés, ¿no? Quizás
Sonaría bien, pero fíjate lo que hace Moisés. A pesar de que él escuchó esta bonita noticia de Dios, y es de parte de Dios. Ahora, fíjate lo que hace en el versículo 13 al 16. Moisés intercede por Israel, apelando a la gloria de Dios. Y fíjate lo que hace Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Nota aquí que Moisés está dando testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Versículo 15 dice: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, aquí lo que está haciendo Moisés, en pocas palabras le está diciendo: Dios, ¿sabes qué? Si realmente tú haces esto, la gente va a hablar mal de ti, ¿verdad? Y todo lo bueno que tú has hecho hasta ahora, y si realmente destruyes a este pueblo, la gente va a decir: bueno, Dios trajo al pueblo a ese lugar y los mató a todos, ¿verdad? ¿Y qué va a pensar la gente? Y tú sabes, el chisme va a correr, ¿no? Nota que él está hablando y está apelando a la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante, 17 al 19, Moisés ahora intercede por Israel, apelando al poder y promesa de Dios. Nota que primeramente Moisés le está diciendo que el nombre de Dios no debe de ser afectado, pero ahora vamos a ver lo que dice al pueblo de Israel. Versículo 17 dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. O sea que en pocas palabras dice que realmente se glorifique. Cuando dices magnificado, que se engrandezca más. No quiere decir que Dios va a ser más grande, pero que realmente vean cómo Dios se manifiesta en ese lugar. 18 dice: Jehová, dice, tardo para qué, la ira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bien, versículo 19 dice, ahora dice, perdona. Subraya esa palabra, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Porque solamente un perdón podía hacer algo bueno, ¿verdad? Dice: la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y vemos la historia, y ustedes ya hemos visto toda la historia del pueblo de Israel, cómo se hizo una nación y hasta que salieron de Egipto y todos los milagros. Y Dios se ha manifestado grandemente. Pero en la parte número 3, del 20 hasta el último versículo 45, vemos el destino de Israel después de la rebelión en Cades Barnea. Y vamos a ver cuáles son los resultados de este conflicto en Cades Barnea. Ahora, versículo 20, vemos la promesa de Dios de perdón en respuesta a la intercesión de Moisés. Versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahora nota que Dios va a perdonarlos, ¿verdad? Ahora, podemos pensar a través de la oración y dices, bueno, ¿acaso nosotros podemos cambiar la dirección de la vida a través de la oración? Lo que podemos pensar es que aquí lo que está haciendo Dios es que en primera está probando a Moisés. Porque si te das cuenta, le dijo a Moisés: yo te voy a hacer grande
yo te voy a dar la descendencia, algo nuevo, es como si fuera diciendo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y para él sería una tentación, ¿no? Yo pienso que a lo mejor digo, oh, pues está bien, Señor, como tú quieras, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y yo pienso que el Señor ya conocía el corazón, simplemente quería probarlo. Pero nota que Moisés primero se refirió a la gloria de Dios. Y no estaría bien que tu gloria sea afectada a través de todo esto. Y no solamente eso, pero también intercede al pueblo para que lo perdone. Y yo pienso que lo que está haciendo aquí Dios es probando a Moisés, pero a la misma vez Dios es soberano y ya conoce todo y sabe lo que va a suceder, pero a la misma vez yo pienso que también nosotros debemos de orar como Moisés, realmente como si fuéramos nosotros a hacer esa oración para hacer un cambio en la vida, ¿verdad? Y claro, pensando que Dios está en control de todo y que nosotros no vamos a cambiar la mente de Dios, sino que todo ya está, Dios ya tiene todo orquestado. Pero vemos el 21 al 25, el destino de los rebeldes y el destino de los fieles. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Y dice el versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, fíjate, ¿qué va a hacer? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea que va a borrar una generación. Y luego dice el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. O sea que prácticamente va a borrar una descendencia, una generación, y solamente Caleb y Josué van a entrar a la tierra prometida. Imagínense. Qué tremendo, ¿no? Todos, de toda esa multitud, iba a dejar pasar una generación, y vamos a ver más adelante quiénes son los que iban a entrar. Pero 25 dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Ahora, 26 al 35, vamos a ver la sentencia de muerte sobre los rebeldes. Y dice el 26, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré, esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Las querellas quiere decir descontiendas. Y luego dice, diles, versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y esto es lo que va a ser, 29. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea que los que tenían 20 para arriba eran los que iban a ser, no iban a entrar a la tierra. Luego dice el 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ahí están las dos personas de excepción. Y el 31 dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, ¿verdad? Habían dicho que eran presa. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea que los niños iban a entrar prácticamente a la tierra prometida. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Nota esto, número 40. ¿Se acuerdan que era 40 significa prueba?
Bueno, estos hijos iban a estar, ¿qué? Pastoreando. ¿Se acuerdan que también Moisés estaba en el desierto pastoreando por 40 años? Y eso también fue una prueba para Moisés. Ahora, versículo 34, fíjate. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Versículo 35 dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán ¿qué? Consumidos, y ahí morirá. Y ese iba a ser el resultado. Ahora, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. O sea, que realmente ellos no iban a cambiar. Ellos iban a continuar siendo rebeldes. Ahora, por último, del 36 al 38, vamos a ver la sentencia de muerte inmediata sobre los 10 espías infieles. Ya se encargó de la multitud, pero ahora que hay acerca de esos 10, ¿verdad? Que trajeron el reporte. Y dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Nota que ellos fueron los que comenzaron ese murmuro, ¿verdad? Si ellos hubieran llegado con ese reporte en una buena actitud, si pudiera decirlo así, creo que no hubiera estado ese murmuro, ¿ah? Pero ellos comenzaron, y luego dice, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Porque Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea que prácticamente esos 10 murieron también por el inicio de la murmuración. Y de 39 al 45 vamos a ver las consecuencias. Fracaso en el intento de tomar la tierra prometida por la fuerza y sabiduría de hombre. Y luego dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. O sea que vemos que todavía Moisés era el intermediario, ¿verdad? Ante el pueblo. Dice, y el pueblo se enlutó mucho. Dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte. Ahora nota esto, lo que están haciendo. Están subiendo a la cumbre desde la mañana, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Dice, ahora fíjate lo que dice Moisés, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora están, nota esto, están subiendo a un monte que Dios no les dijo que hicieran. Y están otra vez en desobediencia. Y Moisés les está diciendo, no suban, porque Dios no está con ustedes. O sea, no está en medio de vosotros. Y luego todavía les advierte, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora, nota esto que el pueblo quiere ahora hacerlo, pero a su modo, en la carne. Y creo que debemos de entender esto. A veces nosotros queremos hacer las cosas en la carne también. No acudimos a Dios, ¿sabías eso? Y creo que es importante que Dios esté en medio de nuestras conversaciones. ¿Saben por qué? Para tomar dirección y realmente si Dios va con nosotros. Y creo que esto es importante para nosotros como cristianos, de entender esto. Cada cosa, cada situación que estemos, debemos de entender que Dios debe estar ahí también, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a pasar? Comenzamos a incrementar más los problemas. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros no acudimos con Dios y pensamos que tenemos ya todo en la mente por lógica, decimos, ya sé, yo no necesito de Dios. A veces decimos así, ¿verdad? Pero vemos ahí que es importante de estar con Dios y de acudir a Dios en todo tiempo. El 43. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros.
Estos eran los enemigos listos para atacar. Y dice, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. O sea que, en pocas palabras, ustedes no tienen a Dios y por lo tanto no van a tener éxito. Por eso no estará Jehová con vosotros. Y ahora fíjate lo que dice el 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. La pregunta es, ¿obedecieron? No, ¿verdad? No obedecieron. Ahora fíjate, dice, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Nota que ellos se mantuvieron abajo. Y dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Y vean el resultado. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y ese es otro lugar. Pero esa es la triste historia de este pueblo que estaba rebelde. Y no solamente eso, pero ahora querían tomarlo por sus propias fuerzas. Y nota que hicieron. Murieron, ¿verdad? Y algo era tan fácil de solamente creer que Dios les iba a dar ese lugar. Pero a veces es difícil hacerlo, ¿verdad? Y creo que si realmente Dios nos promete ya algo, es que lo va a cumplir. Así como nosotros debemos de entender que Dios te promete a ti muchas bendiciones, ¿verdad? Y esas bendiciones, como nosotros lo vemos aquí, son bendiciones espirituales. De mantener ese gozo en ti. Y Dios te comienza a bendecir cuando tú estás en Él. Pero cuando comienzas a dudar, como el pueblo de Israel, y te voy a decir algo, hay muchas series de milagros de que tú comienzas a experimentar. No sé si te has dado cuenta que cuando tú estás ahora en las cosas de Dios, Dios comienza a bendecirte, no solamente espiritual, pero y materialmente, ¿verdad? En diferentes formas. Y aún así, no quieres moverte a esa cercanía con Dios en espíritu. Y te quieres mantener tú misma con tus propias cosas, sin dejar la carne morir. Y eso es lo que nosotros entendemos de esta historia. Lo que Dios quiere decirnos de esta historia es, deja morir tu carne. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Que ya realmente nosotros nos despojemos de las cosas que no son de Dios. Cosas que realmente obstruyen nuestro caminar con Dios.